Hola, ¿cómo están? Para nuestros seguidores de la ruta turística de la provincia de García Rovira. Este es un proyecto que está siendo liderado por el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, CENOVA, SENA, del municipio de Málaga. Hoy nos encontramos en el municipio de San Andrés con el señor Pedrín Herrera. Es así como lo conocen en el municipio y en la actualidad él es gestor cultural del municipio de San Andrés y apoyando la gestión cultural del municipio, de la alcaldía, con el tema del arte, del dibujo, la pintura, el teatro, pero hoy nos van a contar acerca de la historia de San Andrés, pero antes, señor Pedrín, le quiero dar la bienvenida a este proyecto llamado la Ruta Turística de la provincia de García Rovira. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es, como me conocen, artísticamente es Pedrín. Soy gestor cultural acá en el municipio de San Andrés. Como ella misma lo decía, la señora Yamín, eh, pues enseño pintura, teatro, dibujo. Bueno, también me gusta mucho enfocarme en el teatro callejero, como son los zancos y cositas así. O sea, la parte del senderismo, estoy también manejando esta parte. Bueno, debido a estas cosas que ocurrieron de la pandemia esa, pues tuvimos que parar, pero estamos ahí siempre mirando, explorando nuevas cositas que a veces se nos pasan por alto. Señor Pedrín, bueno, usted es un importante gestor cultural que hay en el municipio de San Andrés. Quiero que de alguna manera nos pueda contar un poco sobre la historia del municipio de San Andrés. Es necesario recurrir a esos hechos históricos. Entonces, ¿qué nos puede contar del municipio de San Andrés? A ver, San Andrés este año cumple 260 años de fundado. El municipio como tal no nace aquí donde nosotros hoy por hoy contamos con todas como la iglesia, la alcaldía, sino en una vereda un poco más abajo, que se llama Litasgá. Allí es donde empiezan pues como a edificar, pero entonces después deciden que lo trasladan en esos años para acá para empezar a hacer la iglesia que tampoco es donde hoy por hoy la tenemos, sino un poco más abajo. Todos estos sucesos ocurrieron prácticamente, bueno, se puede decir el fundador, Fray José de las Casas Novas, era un fraile, un padre pues que frecuentaba cada 8 o 15 días venir a decir las misas a ciertas familias. Entonces, de ahí se toma, prácticamente de ahí se parte la historia de San Andrés, cuando en sus inicios, con este personaje, con este fraile, que no era de la parroquia de San Andrés, sino era de la parroquia de Huaca. Bueno, eso en cuanto a la fundación. Uh -huh. ¿En qué año fue exactamente su fundación? La fundación está en 1700, que se me escapó, 1700, se me fue la paloma, se me fue la paloma. Bueno, ok, listo. Ya después lo vamos a escribir para poderlo verificar bien en la historia. Pero bueno, eso es el tema de la fundación. Hay unos hechos que uno tiene de relevante en la historia y es, bueno, la fundación, viene la época de la colonia, viene la época de la República, cuando fue el Estado Soberano de Santander, que fue como 20 añitos gloriosos para el Gran Santander y continuamos con el siglo XX, así como esas etapas, es posible que nos pueda contar como lo más relevante de la historia de San Andrés con relación a esas etapas que le acabo de mencionar. A ver, pues en sí hay la época de la violencia
pues tenemos un monumento ahí en el centro del parque que es la Garza Blanca, que es una época de cuando el tiempo de las chusmas se tomó como símbolo de paz, este monumento, pues en ese entonces, entre conservadores y liberales, habían masacres, habían saqueos y todo esto, entonces aparecen una banda, una manada de garzas, no sé de dónde llegarían en ese año, y se toma, eso es en los años 50, y se toma esto como símbolo de paz, porque llegó precisamente en esa época de que estábamos viviendo, bueno, estábamos, es un decir, nuestros antepasados están viviendo esa época y bueno, es un hecho relevante para la historia del municipio. Aparte de eso, pues eh, hemos siempre tratado de vivir en armonía y en paz, siempre con nuestras diferencias, sobre todo de la política ha tenido mucho que ver con con las diferentes etapas de nuestro crecimiento, de nuestra vida como seres humanos. Este es un país que prácticamente nos ha dejado, la política es una marca y bueno, tratamos de sobrellevar esto y de salir de esto. Muy bien. Señor Pedrín, sí, hablar acerca de la historia y más cuando son esos hechos tan violentos, pues no viene aquí a cotación porque es como empezar a recordar cosas que no, que estamos de alguna manera superando. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema de la historia y es que a pesar de las circunstancias, el municipio de San Andrés ha evolucionado también su población, en tanto número de población también. Se cuenta con alguna institución educativa que de alguna manera pues están sacando a esos profesionales que el país necesita. Pero quiero en estos momentos enfocarme precisamente en el arte que usted sabe hacer, ¿sí? ¿Cómo usted aprendió? O sea, ¿quién le enseñó a dibujar, a crear esas obras de teatro, a componer? Porque usted es un gestor cultural muy reconocido y pues de ello debe haber alguna historia. Entonces, señor Pedrín, cuéntenos cómo es esa historia de ese aprendizaje para que sea hoy un gestor cultural reconocido. A ver, el dibujo y la pintura, pues salieron prácticamente de la combinación entre mi papá era un excelente artesano, cosa que no lo desarrolló, pero él siempre le gustaba ser parte de los juguetes que nosotros, pues que nos regalaba. Él le gustaba hacer era caballos, le gustaba hacer cositas así de barro, y mi mamá siempre tenía un poco de destreza, más con la escritura. Y bueno, gracias a esa combinación, pues se empezó a formar Pedrín desde los que mi primer trabajo que fue como relevante fue cuando estaba cursando kinder, porque se alarmaron los practicantes cuando eso, los practicantes le era normal, entonces se alarmaron porque, bueno, me sacaron a dar un recorrido y yo dibujé un toro, pues hoy por hoy no lo recuerdo, pero sí fue una cosa que prácticamente me enfocó ese arte que hoy por hoy trato de exponer en todos lugares. Tenemos un programa ahorita donde estoy realizando un mural en vivo y bueno, enseñando dibujo, pintura. El teatro en sí me gusta como, yo creo que la escritura me gusta más porque ahí es donde yo puedo de verdad expresar cosas que los artistas a veces tenemos muy adentro y queremos sacar esas cosas. Las obras mías siempre van a ser inéditas, siempre van a tener picante y con los jóvenes, pues hoy por hoy creo que es una de las
bases más fundamentales que hay para enfocar al joven hacia el éxito es el teatro. Creo que no hay otra, porque es que usted para arrancar una danza debe haber pasado por teatro, cualquier cosa debe. Entonces es muy importante la parte teatral de que nosotros hemos venido manejando, y los jóvenes aquí tenemos una riqueza. Yo creo que aquí es un Hollywood pequeño. Hay demasiado artista bueno, hay niños, hay jóvenes, hay adultos que si uno los encarrila, les encanta esta parte de teatro, el poema, las coplas, todo eso tenemos el enfoque. Y bueno, la pintura de por sí, nosotros no podemos decir que es a veces hablar de este arte nacen muy pocos, muy poca les se enfocan hacia eso que es el dibujo, la pintura, y entonces pues no podemos hablar de un fuerte tan grande, porque hoy por hoy creo que no llegamos a media docena, no creo que lleguemos a media docena en el municipio de los que pintamos, los que dibujamos. Entonces, pero entonces a mí he encontrado el fuerte es en el teatro porque puedo representar muchas cosas. Lo mismo que los mitos, las leyendas. Tengo una obra escrita que, bueno, desafortunadamente todavía no he podido eh, pues sacar a la luz, que es una obra donde eh, relata los mitos, las leyendas, los ángeles, las hadas. Yo creo mucho en eso. Y entonces, pues ahí está, es una combinación entre arte callejero, entre teatro callejero y teatro formal. Y esa es una obra que creo que es eh, mi bastión, que tengo que algún día sacarla y exhibirla. Bueno, primero en el municipio y después mirar, porque sé que va a ser un éxito. Señor Pedrín, ya que toca el tema de los mitos y leyendas, que es en lo personal uno de mis favoritos en el folclore colombiano, ¿puede mencionar uno así como bien chévere para nuestras personas, las personas que nos están viendo? A ver, hay una leyenda, hay una historia que afecta nuestro mismo entorno, que es mi tía. Y ella, la leyenda, la historia llama Bersabe. Ella se desaparece hace 48 años, va a ser. Ella desaparece, pues se traslada a visitar a uno de sus hijos, y en el trayecto entra a una casa donde eh, habían unas señoras de apellido Flores. Ahí la reciben. En ese entonces, pues a todo el visitante se le daba la bienvenida con un pocillo de café o de chocolate, porque es tierra bastante fría. Y ella se queda ahí un momento mientras pues descansa un poco, y intercambian unas cuantas palabras. Después decide partir para donde su hijo, que quedaba ya no muy lejos, póngale 15, 20 minutos. Entonces las señoras narran de que cuando ella empieza a avanzar, el camino era bastante subiendo, y cuando ella empieza a avanzar se atraviesa una nube blanca, neblina. La neblina como tal, que es muy frecuente en estos sitios, pero ese día pasó una nube muy pequeña, o sea, no de esas dimensiones, y después pues ellas, como si nada, pues de todas maneras ya se desaparece la silueta. Entonces al otro día baja el hijo que iba a visitar mi tía Bersabe, y le preguntan que cómo había llegado la mamita a la casa. Entonces él, pues primero que todo se queda mirando que cuál mamita, si no ha llegado nadie. Ahí es donde se empieza la búsqueda de mi tía. Fue policía, bueno, fue mucha gente. Primero para descartarlas, de repente que hubiera algún animal que la hubiera atacado. Pero empiezan a hacer un recorrido bastante extenso, porque eso duró, eh, creo que más de 10 días el recorrido, como que 12 días fue que la estuvieron buscando.
y no encuentran ningún rastro, no encuentran nada, nada, no encuentran ni cuando eso, el famoso pañolón, no encuentran los chocatos, las cotizas, no encuentran nada, no encuentran un rasgo de sangre. Entonces, se viene el descarte de esto y empezamos nosotros a mirar esa historia. Yo la empiezo a escribir hace 2 años, eh, y empezamos a mirar que la montaña pues es un poco como delicada, es una montaña donde usted cuando la visita son de los pocos lugares que a uno le hace inclinar la cabeza a la naturaleza. Son sitios demasiado sagrados. Ahí también hay el asentamiento un poco más abajo, es el asentamiento de los chitareros, que fue que cuando se desplazaron del municipio de Huaca, llegaron ahí a esa zona que es Mogotocoro. Mogotocoro es el nombre del cacique de los chitareros, o sea, es el jefe. Entonces, el cacique Mogotocoro está ahí mismo en esa zona y han ocurrido unas cosas que a veces uno se pregunta si hay algo ahí, porque hace 80 años hubo otra desaparición, hace 17 hubo otra desaparición ahí. Entonces usted empieza a mirar la montaña como con cierto respeto y además cuando visita ese lugar, yo sé que el turista, el visitante va a sentir lo mismo que he sentido yo. Es un sitio como demasiado, demasiado sagrado. Entonces para mí es esta historia de mi tía, pues me ha marcado. Está la de la laguna, el mito de la laguna, están las mismas pinturas rupestres, donde el sitio es la hija del cacique Mogotocoro, Visgaura. Entonces, es un sitio también bastante pues hermoso. Plasmaron ahí sus pinturas rupestres y es un sitio también que inspira mucha tranquilidad, mucha paz. Era como un santuario de ellos. Y todas esas historias, pues, eh, se vienen, es un municipio donde hay mucha riqueza de estos, de mitos, de leyendas, de sitios todavía casi sin explorar. A veces uno mismo como gestor cultural, pues a veces es egoísta en estas cositas de buscar, porque hay sitios que le parecen como tan importantes, como tan relevantes para un artista, que le provoca a uno a veces no dar ni las coordenadas para que lo visiten, pero de esto se trata, de llevar al turista a un sitio donde él se sienta muy cómodo, como Cruz de Piedra, eh, que también eso es un paisaje lunar espectacular. Hay muchas lagunas ahí en ese sitio también, hay unas que son un poquito bravas. Eh, pues si usted se porta mal, yo sé que lo va a recibir cuando esté nuevo, lo va a recibir un aguacero, porque eso siempre es el bautizo de esto. En Cruz de Piedra también tenemos este sitio que usted sale al sitio y arma su crucecita y pide un deseo. Esta es una tradición de hace muchísimos años y por eso el nombre es nosotros hemos convivido con esto, y todos los que visitan pues se les hace saber que aparte que a veces por la misma hermosura del lugar, pues le tiene uno que estar recordando, no se le olvide armar la crucecita para que pida el deseo, porque se enfocan bueno, a veces cuando no hay mucha neblina y cuando no hay mucho aire, nos encontramos también con esta del vuelo de los cóndores. Entonces, son cosas que en sí envuelven al municipio en una magia. Yendo para la Laguna Ortiz, ya tenemos otro mirador, Mirador San Roque, que es un sitio privilegiado porque podemos ver los cóndores a 20 metros o quizás a menos. Entonces, son de verdad, el municipio tiene muchas cosas que mostrar, tiene
pues las historias que los campesinos, yo tengo estamos en una página que la creamos reciente y se llama Retazos de una historia, y ya pues se encuentra uno con cosas tan impresionantes, y entonces de eso se trata de nosotros los gestores culturales, pues ir explorando cosas que a veces ni nosotros mismos, ni con la cantidad de tiempo que le hemos dedicado, se nos pasan en alto. Entonces, pues hay muchas cositas. Están las cascadas que también ya tienen su propia historia. Entonces, así cositas, el municipio tiene una riqueza en mitos y leyendas bastante amplia. Señor Pedrín, muchísimas gracias. Ha sido un repertorio, esas historias que vale la pena contar y ya han generado, en lo personal ya me han generado como esa curiosidad en el sentido de que sí, en todos los municipios hay una historia que contar. Detrás de una historia hay un grupo de personas que de alguna manera han sobrevivido a esos hechos extraños, pero también hay personas que nos pueden contar a través de su vivencia estos maravillosos parajes que tiene el municipio de San Andrés. Y tocaba hace un rato el tema de los cóndores. Cuando estuve en el municipio del Cerrito conversando con algunas personas, pues allí está muy en furor el proyecto de la Ruta del Cóndor, pero es en el lugar donde usted acaba de mencionar, que es en Cruz de Piedra, donde prácticamente el año pasado hicieron el lanzamiento de dos aves, de dos cóndores, y preguntaba yo, bueno, aprendía de un funcionario que está precisamente detrás de ese proyecto de la Ruta de los Cóndores, que el cóndor de alguna manera tiene prácticamente su habilidad para volar, pues se conecta con el Cerrito, se conecta con San Andrés, e incluso ha ido hasta Huicán, ahí a la Sierra Nevada de Huicán, y bueno, ha llegado incluso hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, esto le genera a uno como la curiosidad de cómo es el comportamiento de ese ave, y en algún momento dentro del estudio que están haciendo encontraron que hay una cóndor que salió de Carcassí y encontró su pareja ahí en la laguna de Ortices. Entonces uno diría, bueno, esta historia de las aves, en este caso del cóndor, que pues tiene ese gusto por estar en diferentes lugares, y eso hace que de alguna manera quienes les gusta el tema de hacerle seguimiento a las aves, esta es una alternativa que tiene aquí el territorio en la provincia de García Rovira, que también el tema del cóndor es muy llamativo. Y ahora con lo que su merced comenta de la laguna, de las cascadas, de ir hasta Cruz de Piedra, que cada lugar tiene una historia que contar. Entonces aquí el mensaje prácticamente es invitar a las personas a, a cuidar el medio ambiente, a respetar a la comunidad, porque ante todo la comunidad lleva mucho tiempo viviendo en el territorio, y ellos son los que son los mejores consejeros para decirles: váyanse por este camino, o quédense aquí porque ya el clima cambió, o tengan mucho cuidado porque en tal sitio puede ocurrir tal cosa. Entonces, es una forma de integrarse con la comunidad, pero también este es un llamado al respeto, a cuidar a las personas, a que hay que respetar nuestra comunidad rural, respetar los atractivos tanto naturales como culturales. Y ese relato prácticamente aplicaría, señor Pedrín, que más adelante estaríamos como mirando, no sé, programando alguna tertulia, porque definitivamente usted tiene un gran conocimiento sobre esas historias bonitas que tiene San Andrés. Entonces, bueno, con este conversatorio que estamos haciendo, pues la idea es que quien nos esté escuchando, pues eh, tome la decisión de ir a conocer el municipio de San Andrés, porque tiene muchas historias que contar. Y lo más importante es que a través del señor Pedrín pueden hacer la conexión, pueden ampliar un poco más sobre la historia, sobre la cultura, sobre el tema del teatro, sobre esa sabiduría que tiene el señor Pedrín, porque de sus creaciones, mire que están haciendo, digamos, una obra de teatro, lo llevan a la acción, y pues vale la pena uno formar parte de ese proceso, aprender un poco más sobre la situación. Señor Pedrín, ya para finalizar este programa,
Pues me gustaría que usted nos hiciera una invitación para que nos cuente acerca de qué es lo que más le gusta al municipio de San Andrés y qué pueden encontrar con su merced si alguien quiere conectarse con usted. Eh, bueno, el municipio de San Andrés, nosotros contamos con que somos personas muy abiertas, muy alegres. Eh, Creo que cuando representamos el municipio en diferentes actividades, por ejemplo, en los carnavales, cuando llevamos una carroza, cuando diseñamos una carroza, es la alegría es contagiosa. Nosotros, pues a veces nos nombran es como los gamines de García Rovira, pero no es así. Nosotros tenemos la alegría y San Andrés, pues tiene los brazos abiertos. San Andrés es San Andrés, ciudad con alma de granero, donde nadie es forastero. Esta es una frase muy célebre de los años 70 y bueno, el inicio no era mío, sino yo empecé a complementarla y ahí empecé a meter los personajes ya fallecidos y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar más personajes y eso se convirtió en un poema bastante extenso. Y de eso se trata. Aquí también es folclórico la parte esta de que usted prácticamente lo tienen que nombrar es con el alias. Cada quien tiene su apodo y hace parte de la riqueza cultural que tenemos en nuestro municipio. Y eso es lo que agrada, que aquí nadie se siente como cuando usted llega y parece que todo el mundo lo está viendo. No, le damos la bienvenida, sea de donde sea, y le empezamos a comentar estas historias. A propósito de los cóndores, ya sacaron en el noviazgo, ya salieron dos pichones por ahí abajo. Ya tuve la oportunidad de ir a Qué verlos. bueno. Sí, sí, y esto, y bueno, con el señor Joaquín, él tiene un problema en los pies y él también es un maravilloso personaje colorido en la Laguna de Ortiz y es el que alimenta a las aves, no tiene un sueldo, no tiene, él prácticamente le nace eso y con él pues tenemos también una conexión porque él también le agrada mucho la cuestión esta de los matachines y ha sido matachín durante muchos años y el papá fue matachín y yo también soy matachín, entonces pues tenemos eso y soy uno de los privilegiados que a veces me invita y bueno, vamos a visitar allá las aves que podemos ya más o menos a 6 7 metros divisarlas. Ok, señor Pedrín, mira que ha tocado, me genera una curiosidad y es, ¿qué significa matachín? Matachín, Matachín nos disfrazamos a final de año, hacemos un carrancio, el carrancio sí es de tradición, un personaje que se elige eh, popularmente, a ver cuál es el año viejo o el carrancio, aquí le decimos el carrancio a fin de año y lo sacamos y atrás del carrancio pues vienen los matachines, que es la fiesta de disfraces. Bueno, esa es una tradición, creo que es la tradición más fuerte que hay en San Andrés, me atrevo a decir, eh, porque lleva muchísimos años. Es una tradición que poco a poco hemos venido rescatando con o sin ayuda, pero y esa misma manifestación en el fin de año se traslada al Festival de Verano, principio de año en la Laguna de Ortiz. Entonces, pues hacemos una vida y dos mandados de una vez. Perfecto. Bueno, señor Pedrín, con usted podríamos estar hablando toda una tarde, todo un día, porque hay mucha tela que cortar. Sí, Entonces, señor Pedrín, yo le quiero dar las gracias por este tiempo, por sus palabras, por ese conocimiento. Y bueno, yo espero que las personas que nos estén escuchando, pues se tomen la decisión de viajar a San Andrés y conectarse con el señor Pedrín porque tiene muchas historias que contar. Señor Pedrín, muchísimas gracias y le deseo un buen día. bueno, igualmente, gracias por esta invitación y bueno, espero
que se animen a visitar a la isla del sabor, la llamamos, la isla donde hay mucha alegría, hay mucho que contar y los esperamos acá con los brazos abiertos.